Muy buenos días, estimados estudiantes. Se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Muy buenos días, escribir su nombre y apellido completo en el chat. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Muy buenos días. Buenos días con todos. Escribir nombres y apellidos completos, por favor. Muy bien, a ver quiénes están en la sesión del día de hoy. Tenemos en pantalla a María Isabel Rodríguez Rojas, Elizabeth Silva Capa, Jean-Pierre Quispe Paredes, Angélica Liliana Juan de Berríos y John Alexander López Maluquis. Muy bien, entonces después de esta primera parte vamos a recordar un poco lo que hemos trabajado en la sesión pasada. Nosotros en la última sesión hemos trabajado la restauración europea. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Levantas la mano o en el chat? La restauración europea es un proceso que abarca después de qué hecho en Europa. A ver, en el chat o levanta la mano. De repente por ahí. ¿Qué cosa había pasado en Europa y se había desarrollado este proceso? A ver, recuerdo un poco la clase pasada. Hay una lectura además que se entregó la sesión pasada. Una lectura. A ver, voy a tratar de compartir la pantalla para que tú puedas por ahí responder. A ver, recuerda, acá tenemos en pantalla la lectura. Esta lectura se trabajó la semana pasada, yo te compartí, te dije que le hagas o que trates de resumir o leer, porque hoy día íbamos a trabajar lo correspondiente a la Santa Alianza. Acá aparece justamente la Santa Alianza. Ya, pero la pregunta no es la Santa Alianza en sí, sino la pregunta es una de las cosas que ya hemos trabajado. El tema que estamos viendo hoy día forma parte, al igual que el tema de la clase pasada, de hechos históricos que se dieron después de qué suceso. ¿Qué suceso se había dado en Europa? A ver, recuerda, mano levantada, por ahí. Yo sé que tú sabes. A ver, voy escuchando respuestas. ¿Qué había pasado en Europa? Básicamente, ¿qué se había dado para que los países, las potencias, decidan reunirse y volver a delimitar las fronteras? A ver, ¿qué suceso se dio? ¿Qué hecho en realidad? Hay un hecho histórico que se va a dar. A ver, por ahí. Bueno, en realidad, profesor, como consecuencia de las guerras napoleónicas, a ver por acá, María Rodríguez, la restauración es lo que vimos en la sesión pasada. El tema de fondo eran las guerras napoleónicas, ¿no? Las guerras napoleónicas. Vamos a tener el título de la clase del día de hoy, Europa post-Napoleón, el Congreso de Viena, ¿no? Nosotros ya hemos trabajado parte de este tema en la sesión pasada. Es más, ya sabemos lo que es el Congreso de Viena, ¿no? Y se dejó una actividad incluso en la última sesión. Pero, el Congreso de Viena solo es una parte de lo que sucede después de las guerras napoleónicas. Hay una reunión más que se va a dar, hay un conjunto de hechos más que se van a desarrollar como consecuencia de estas guerras napoleónicas. Y ahí viene la primera pregunta, vamos a recordar un poco. Se dieron las guerras napoleónicas, Napoleón fue apoyado por la burguesía francesa, Napoleón logró extender sus dominios, extender su territorio, y a partir de la expansión de Napoleón y a partir de la expansión de Francia, Europa cambia geográficamente, ¿no? Y eso lo mostramos en la sesión pasada, el mapa de Europa. La pregunta que viene acá es la siguiente.
Cuando Napoleón es derrotado, y eso lo vimos en la clase pasada, cuando Napoleón es derrotado, Francia volverá a tener el gobierno de un rey. Es decir, todo aquello por lo que Francia había luchado, la libertad, fraternidad, igualdad, prácticamente quedó en el olvido. Los franceses volverán a ser gobernados por un monarca. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Qué rey volvió a tomar el poder en Francia después de la derrota de Napoleón? Hernández Llanos, te escuchamos. ¿Alguien más si desea puede utilizar el 18. chat? Dime, Hernández. Luis 18, profesor. Muy bien, perfecto, Hernández. Luis XVIII, muy bien. Entonces, profesor, Luis XVIII va a volver al poder en Francia, ¿no? Y tú también debes recordar, porque estamos recordando todavía un poco, ha pasado una semana, por ahí de repente alguien se ha olvidado, estamos recordando, que Luis XVIII como rey representa a qué dinastía. ¿Qué dinastía va a volver a gobernar Francia en esta época? ¿No? Va a volver a tomar el poder después de la derrota de Napoleón. A ver, ¿qué dinastía era? Yo sé que tú recuerdas, está en tu cuaderno seguramente, está en la lectura incluso, ¿ah? ¿Qué dinastía volverá a tomar el poder? A ver, mano levantada o en el chat. ¿Cómo se llamó esa dinastía que tomó el poder? Coveñas, te escuchamos. La casa de Borbón. Claro, muy bien. La Casa de Borbón. La Casa de Borbón fue la dinastía que tomó el poder, ¿no? La Casa de los Borbones. Y a partir, profesor, de que la Casa de los Borbones toma el poder en Francia, se van a dar los siguientes sucesos. ¿Por qué, profe? Tú recordarás que Napoleón de Bonaparte escapa, ¿no? Escapó y volvió a tomar nuevamente el poder en Francia. La pregunta que viene a cotación es la siguiente. Napoleón escapa e inicia su gobierno llamado el de los 100 días. ¿En qué batalla definitivamente derrotaron a Napoleón? ¿Cómo se llamó esa batalla con la cual ya Napoleón es derrotado y es enviado al destierro en una isla donde finalmente va a morir? A ver, te escucho o te leo. Puedes utilizar el chat también para tu respuesta. Estamos recordando, ¿ah? Estamos recordando nada más lo que hemos visto, lo que hemos leído también. A ver, ¿cómo se llama esa batalla que marca la derrota final de Napoleón? Es sometido Napoleón por las tropas de la coalición. López Maluquis, te escucho. La batalla de Waterloo. Muy bien, perfecto, John López. La batalla de Waterloo. Punto para ti, John. Entonces, profesor, tenemos que Napoleón fue derrotado en Waterloo y a partir de ahí se instala en Francia el gobierno del rey Luis XVIII. Todo claro hasta ahí. Y justamente esa imagen, que también la vimos en la sesión pasada, nos permitía entender cómo unas cuantas personas que se hacen llamar reyes o emperadores van a decidir sobre el futuro de Europa, ¿no? Van a decidir sobre las fronteras, van a decidir sobre los países, van a decidir sobre todo lo que tiene que ver con Europa, ¿no? Entonces estos países, cada uno de ellos dice, yo quiero esto de acá, yo quiero esto de acá, yo quiero esto de acá, yo quiero esto y lo otro, etc., etc., cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aunque resulte paradójico, pero así se decidía la suerte de los países europeos en la modernidad, allá por el siglo XIX, más o menos. Bueno, esto de ahí ha sido solamente una parte de recordar. Nosotros ya entramos de lleno a lo que es, ¿qué cosa? La Santa Alianza, ¿no? Nosotros hemos trabajado el Congreso de Viena la sesión pasada. Solo un poco para recordar. Pregunta sobre el Congreso de Viena. El Congreso de Viena se reúne primero en qué país? A ver, mano levantada o en el chat. ¿En qué país se reunieron los reyes, emperadores? Silva Capa, te escuchamos. En Austria. Perfecto, muy bien, punto. Se reúnen en Austria. Siguiente pregunta. El Congreso de Viena tuvo un artífice. ¿Quién fue ese artífice? ¿Quién fue ese personaje que organiza este Congreso de Viena? ¿No? A ver, por ahí si tú recuerdas. ¿Quién fue? ¿Cómo se llamó?
Muy bien, María Rodríguez, perfecto. Metternich, muy bien. ¿No? Fue nada más y nada menos que el canciller Metternich, ¿no? Él fue Clemente Metternich, se encargó de organizar este Congreso de Viena en Austria. Bueno, profesor, ¿eso qué tiene que ver? Porque las potencias se reunieron en ese Congreso y decidieron, entre otras cosas, que las fronteras que Napoleón Bonaparte había ganado o había invadido como parte de sus guerras tenían que regresar a lo que fue antes de las guerras napoleónicas, ¿no? Tenían que regresar a eso. Entonces, se reúnen básicamente tres personajes y lo vimos en la sesión pasada. Pero tú recordarás que este Congreso de Viena también estableció tres principios. Es decir, tres principios básicos por los cuales estas potencias tenían que cumplirlas sí o sí. La primera, uno de los principios era, ¿no? Que el poder de ellos no se fundamentaba en el hombre, es decir, el poblador, el humano, el campesino, de repente por ahí el soldado o el burgués, ¿no? No podían enfrentarse al rey ni al emperador, porque estos hombres decían que su poder venía de dónde. A ver, ¿de dónde venía el poder de estos reyes o de estos emperadores? Decían Silva Capa, que te veo con la mano levantada. ¿Venían de Dios? Muy bien, Silva, perfecto. El poder de ellos venía de Dios. La siguiente pregunta es, ¿cómo se llamaba ese principio que defendía el poder de los reyes en base a Dios? Eso también lo hemos visto, ¿ah? Clase pasada. ¿Cómo se llamaba ese principio? ¿Te escucho o te leo? A ver por ahí. ¿Cómo se llamaba? Está en tu cuaderno. Silva Capa, te escuchamos. Legitimidad. Muy bien, Hernández también en el chat. Perfecto. Silva y Hernández. Ese principio se llamaba legitimidad. Nuestro poder no viene de un hombre. Nuestro poder viene o nace de Dios, ¿no? Es un poder legítimo, decía. Pero no era el único, ¿ah? Había otro principio incluso igual de importante. Ese otro principio se va a llamar, o mejor dicho, ese otro principio decía que ningún país puede tener más territorio que otro, ¿no? Es decir, si yo de repente soy rey de Inglaterra, yo no puedo pretender tener más territorio que de repente Austria, porque el pretender tener más territorio que otro país me va a llevar a una guerra. ¿Cómo se llamó ese principio que buscaba que todos mantengan sus mismos territorios sin ambicionar o querer otros? A ver, te escucho o te leo. Muy bien en el chat. Silva Capa, a ver en el audio, te escuchamos. Equilibrio. Perfecto, muy bien. Y acá Juan de Berríos y Hernández. Muy bien, Silva. Están participando bastantes, ¿ah? Muy bien, Juan de Berríos. Muy bien, Hernández. Perfecto. Entonces, ese principio se va a llamar equilibrio, ¿no? Pero falta uno más, porque había un principio. Aquellos estudiantes que han ingresado recién, por favor, no olviden escribir su nombre y apellido, ¿ah? Que yo he llamado a asistencia ya hace bastante rato. A ver, entonces, pero había un principio más. Había un principio en el cual ante cualquier pueblo o persona que intente rebelarse contra el poder de los dioses, estos reyes o emperadores podían intervenir. ¿Cómo se llama ese principio? Hernández. Coordinación. Claro, muy bien María y muy bien Juan de Berríos también en el chat. Eso es, perfecto. Ese principio se va a llamar coordinación o también intervencionismo, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora uno se pregunta, profe, ¿y por qué razón estos países no intervinieron, por ejemplo, en las revoluciones de América del Sur cuando las colonias luchaban contra la monarquía española? ¿Por qué no auxiliaron a España? Bueno, no auxiliaron a España porque en América en esos años gobernaba el presidente James Monroe, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el presidente James Monroe estableció en un discurso lo siguiente, ¿no? Dentro de todo lo que él dijo, se recuerda una frase muy importante.
llamada América para los americanos. ¿Qué quiso decir con ese presidente James Monroe de los Estados Unidos? Que su gobierno, es decir, el Estado norteamericano, no permitiría que ningún país europeo invada América. Eso no quiere decir que él defendería América. Eso quiere decir simplemente que se reservaba a los países que recién estaban naciendo en esos años, tipo Perú, Chile, Argentina, para que sea esa potencia norteamericana la que intervenga, no de manera militar, sino de manera económica, cultural, como se dio y como se sigue dando hasta ahora, ¿no? Entonces, eso hizo que las potencias europeas no intervengan. Bueno, pero eso fue el Congreso de Viena, ¿no? Que es un asunto más militar. Nosotros vamos a ver ahora la Santa Alianza, que es parte de un tema más religioso, ¿ya? Muy bien, hasta ahora han participado Hernández, Coveñas, López, Silva, Rodríguez, Juan de Berríos. Felicitaciones para cada uno de ellos que sigue participando. Bueno, la Santa Alianza, ¿cuál es el origen de esto, profe? Dice, surgió como un pacto de contenido religioso, ¿no? ¿Cómo es eso, profe? Es decir, acá tiene que ver mucho el poder de la iglesia, ¿no? El poder de la iglesia. Esta Santa Alianza, que utiliza el poder de la religión, el poder de la iglesia, van a ser de una idea, van a ser de una iniciativa, de nada más y nada menos que el zar Alejandro I, ¿no? Voy a subrayarlo por acá, el zar Alejandro I. La pregunta es, porque yo sé que tú sabes, puedes utilizar el audio o el chat. ¿El zar Alejandro I gobernaba qué país? Levanta la mano o en el chat. El zar Alejandro I Silva Capa. Rusia, Muy bien, Rusia, pero para que sea más correcto, la respuesta es Imperio Ruso. Muy bien, Silva Capa, ¿no? Profesor, el zar Alejandro I gobernaba el Imperio Ruso, ¿no? Y había un tema con ese zar. Ese zar Alejandro I va a ser, si bien era muy creyente, era muy religioso, pero era un zar de un catolicismo ortodoxo, ¿no? No era como tú, o como yo, o como la mayoría que está en esta sesión, que somos católicos apostólicos romanos, a no ser que por ahí hay alguien que sea, no, yo soy cristiano evangélico, pero la mayoría es católico apostólico, o sea, creemos en la Santa Trinidad, ¿no? ¿Qué es la Santa Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los que viven en Rusia, en su mayoría, en la zona oriental, ellos no creen en la Santa Trinidad, por ejemplo. Ellos solamente creen en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, pero no creen en el Hijo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que Jesús, que Cristo, pisó la tierra, vivió como un humano, pero sobre todo murió en la cruz, ¿no? Y al morir prácticamente perdió o no tuvo ese poder, ¿no? Ellos no aceptan que Cristo es o que Jesús es Dios hecho carne, ellos no lo aceptan. Por eso es que hay una diferencia en ese tema con los católicos. ¿Y por qué te menciono esto? Para que tú veas quiénes son los personajes que se van a reunir y por qué más adelante la Santa Alianza terminó siendo un fracaso también. Bueno, Alejandro I entonces era el ideador, era el líder, era el que se había propuesto este pacto, bueno, el zar. El imperio ruso en esa época además era muy grande, ¿ah? Y bastante poderoso militarmente. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos por acá? Profe, ¿quiénes participan en esta Santa Alianza? Tengo curiosidad. Bueno, vamos a ver. Recuerda que este pacto se ha firmado en un documento en la ciudad de París, ¿no? En el año 1815. Estamos empezando el siglo XIX, todavía el Perú no era una república, estaba en esa época en plena lucha de la independencia en América. Entonces, ¿quiénes participaron, profe? A ver, tenemos por acá, por el lado de Rusia, tenemos a Alejandro I, como te mencionaba, era de credo ortodoxo, ¿no? El emperador del imperio ruso de la época, ¿no? O llamado zar también. En Austria, ahí viene la pregunta para ti. ¿Quién era el representante de los austriacos? Levanta tu mano o en el chat. A ver. ¿Quién era el representante de los austriacos?
María Rodríguez me dice Metternich. ¿Segura, María, que Metternich fue? ¿Alguien por ahí? Si por Rusia fue el emperador Alejandro I, ¿quién va a ir por los austriacos? Es una pregunta sencilla y está en tu lectura también, la lectura que he compartido. ¿Cuál lectura, profe? No me acuerdo. A ver, lo voy a compartir una vez más por acá. Esta lectura, pues, mira, acá dice Santa Alianza. Ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ah? A ver, estamos en la página 51, ¿ah? 51. A ver, ¿quién representa a Austria? ¿Nos quedamos con lo que dice María o alguien por ahí tiene alguna otra respuesta? Bueno, vamos a ver entonces quién representa a los austriacos, ¿no? Profe, por el lado de los rusos, Alejandro I, y por el lado de los austriacos, su emperador, Francisco I, ¿ah? Ojo con eso, ¿no? Francisco, para ser más exacto, Francisco José I. Ahora, Francisco, a diferencia de Alejandro, él sí era como ustedes y como el profesor, católico, apostólico, romano. Él sí creía en el Espíritu Santo, en el Padre y por supuesto en el Hijo, ¿no? Entonces, si bien tenían el mismo origen, la religión católica y ortodoxa en algún momento fueron la misma, pero luego se dividieron en la Edad Media, pero ya habían ciertas diferencias entre Francisco I. Él sí era bastante pegado al tema de la iglesia. Y el otro componente de este pacto va a ser Prusia, ¿no? Prusia. Para los que no recuerdan, el término Prusia se utiliza para designar a lo que hoy día conocemos como Alemania, por ejemplo, ¿no? Alemania, Polonia, ¿no? Bueno, entonces Prusia también va a mandar un representante. La pregunta es, por el lado de los prusianos, ¿quién integró ese congreso? A ver, ¿te escucho o te leo? Por el lado de los prusianos, yo sé que tú sabes. Por el lado de Prusia, ¿quién fue? A ver, por ahí. Me he dicho Rusia, Alejandro I, Austria, Francisco I el católico, y por el lado de los prusianos va también, profesor, debe ir, ¿no? Su gobernante o emperador, en este caso, Federico Guillermo III. Ahí está, ¿no? Por el lado de los prusianos, Federico Guillermo III. Él era de credo protestante. ¿Qué es un protestante? Es una rama del catolicismo mucho más radical. Por ejemplo, los protestantes no celebran, por ejemplo, las fiestas porque piensan que la fiesta es sinónimo de pecado. Los protestantes descansan el sábado, el día sábado. Los protestantes santifican a Dios en base al trabajo, por ejemplo. Los protestantes no creen en el pecado original como el católico. Entonces, los protestantes son diferentes en muchos aspectos. Bueno, entonces esta Santa Alianza está integrada básicamente por gobernantes, ¿no? Alejandro de Rusia, Francisco de Austria y Federico Guillermo de Prusia, ¿no? Protestante. Estos tres personajes se reunieron entonces en París. Profesor, ¿y cuál fue el objetivo de esta Santa Alianza? Porque usted me ha dicho que el objetivo del Congreso de Viena es restablecer las fronteras que se tenían hasta antes de las guerras napoleónicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta Santa Alianza, profe? Bueno, eso lo tenemos acá. Reprimir los movimientos liberales y nacionalistas en Europa. ¿Por qué? Porque a raíz de las guerras de Napoleón Bonaparte, en muchos lugares de Europa surgió la idea de libertad. Así como ahora está de moda, ¿no? Hablan de libertad de prensa ahora. Bueno, en esa época del siglo XIX, esta idea de libertad, de yo quiero expresarme, yo quiero actuar, pero sobre todo yo quiero elegir mi representante, había calado en Europa. Y habían muchos, pero muchos jóvenes y en muchos estados donde estos movimientos empezaban a volverse fuertes, donde la idea de elegir sus propios gobiernos había calado. Y cuando uno quiere elegir su propio gobierno, busca establecer un sistema republicano, ¿no? Para elegir un presidente o gobernante. Entonces, estos movimientos llamados liberales empiezan a nacer. Y también los movimientos nacionalistas, es decir, en diferentes estados
empiezan a sentirse dueños del territorio, empiezan a recordar el pasado o su pasado, a sentirse orgulloso por su pasado histórico y desean formar un gobierno autónomo, como es el caso, por ejemplo, de los prusianos, ¿no? En el mismo Prusia se buscaba, a través del nacionalismo, formar una nación que más adelante va a ser Alemania. Igual va a suceder en Italia, estaban los estados de Venecia, Florencia, intentan formar una nación que será más adelante Italia. Claramente, si apareció Alemania e Italia, es porque la Santa Alianza fracasó, ¿no? Los movimientos liberales fueron mucho más fuertes y los vamos a ver en la próxima sesión cuando toquemos justamente ese tema. Los movimientos liberales en Francia, sobre todo donde empieza nuevamente la rebelión contra el gobierno del hermano de Luis XVIII, Carlos X. Ahora, ¿quiénes eran? Bueno, acá tenemos justamente a Alejandro I de Rusia, que se puede ver en pantalla, y tenemos a Francisco I de Austria, claramente todos emperadores, ¿no? Cada uno de ellos gobernantes de sus territorios. Estos señores además tenían apellidos de dinastía. Por ejemplo, la dinastía de Alejandro eran los Romanov, la dinastía de Francisco de Austria eran los Habsburgo, y la dinastía de Federico Guillermo eran los Hohenzollern de Prusia, ¿no? Estas dinastías venían desde el siglo X, siglo VIII, siglo IX, ¿no? O sea, habían perdurado en el tiempo y habían sostenido la idea de que su poder venía de Dios, ¿no? Sumado a que durante mucho tiempo en la Edad Media el hombre era bastante ignorante y no reclamaba sus derechos, ¿no? O sea, todos estos comentarios o todas estas ideas llevaban a que estos personajes pretendieran seguir con el poder, ¿no? Bueno, a partir de esto entonces tenemos acá en la lectura, voy a compartirla nuevamente, tenemos unas preguntas. Vamos a bajar acá y estas preguntas las vamos a desarrollar ahora en sesión. Estoy compartiendo las 5 primeras preguntas. Te voy a dar aproximadamente unos 4 minutos para que leas y luego voy a preguntar cuál es tu respuesta. Ahí están, ¿ah? Para colocar la nota de evaluación oral. 4 minutitos. Lee, tranquilo, concéntrate y cuando pregunte me dices tu respuesta. Muy bien, vamos a ver acá la pregunta 1. Mano levantada en el chat. Respuesta en la pregunta 1. A ver, Piero Villanueva Carrera, te escucho. Alejandro 1, Alejandro 1, correcto, muy bien. Y en el chat también tengo a Hernández
Muy bien Hernández, muy bien Coveñas, Juan de Ver. Recuerden que en el chat la respuesta debe ser antes que yo la diga. Si usted dice la respuesta después que yo he mencionado, ese punto ya no vale. ¿Ah? Entonces el tema es que en el chat Profesor, yo usted ya le envié la anticipe. respuesta en el chat. Sí, sí, lo estoy leyendo, no te preocupes. María Rodríguez, Juan de Berríos, Greco Vázquez. Muy bien. Ya está. Ahí tenemos entonces la pregunta 1. Pregunta 2, voluntario o voluntaria. Pregunta 2. Estamos en la pregunta 2. Si alguien va a responder la pregunta 2 en el chat, escriba 2 y al costado la respuesta para saber qué es la pregunta 2. No me ponga solamente la letra, sino el número y la respuesta. 2 a la 1, 2 a las 2, 2. Villanueva Carrera, te escucho. La respuesta es la A. A ver, el proceso de restauración europea se dio luego de la abdicación, claro, ¿no? Una vez que Napoleón fue derrotado en Fontainebleau, ¿no? La batalla de las naciones también se le llama. Y su destierro fue en la isla de Elba, de donde va a escapar más adelante. Correcto, claves, avión. Muy bien, Villanueva. Entonces, vamos a ver la pregunta 3. Pregunta 3. Silva Capa, te escuchamos en la pregunta 3. Es la D, profesor. La D, a ver qué dice la D. La siguiente expresión, el poder del monarca proviene de Dios y no debe ser frenado por ninguna constitución superior de tradición determinado. La D, muy bien, Silva. Legitimidad, muy bien, Silva y Hernández en el chat. Correcto. Muy bien. Entonces, pregunta 4. Voluntario, chat, mano levantada. Estamos en la pregunta 4. Muy bien, Hernández, me pone la A y dice, organizador y artífice del Congreso de Viena es. Acá la respuesta es la D, ¿no? Metternich, Metternich. 4 vendría a ser la D. Vamos a ver la 5. Para contrarrestar las ideas revolucionarias y nacionalistas se formó la Santa Alianza, que estuvo conformado por reinos. ¿Qué reinos, Hernández? Te escuchamos. La D, profesor. La D me dice, ya. María Rodríguez también. No olvides, María, poner el número, ¿ah? ¿Qué dice la D? Rusia, Austria, muy bien, Hernández. Muy bien, María Rodríguez. Correcto. Ahí están participando. Muy bien. Ya Greco, lo he escrito después que yo he dicho la respuesta. Recuerden, hay que escribir antes, ¿ah? Antes. Bueno, 6. En el Congreso de las potencias de la Santa Alianza deciden intervenir en España, ¿no? ¿En qué congreso? Y se dio en 1822. A. Chaumont. B. Aquisgrán. C. Verona. D. Viena. Y E. París. ¿De qué congreso estaremos hablando? A ver, te voy a dar un minuto para que lo leas. Aunque ya tenemos uno que levantó la mano primero. Ahorita le pregunto, vamos a darle un minuto. A ver, por ahí. A ver, Villanueva, te escuchamos. Sería Verona. Verona, ya, vamos a ver un momento. A ver, ¿hay alguien más que levantó la mano? Solamente me quedo con Villanueva. El único. A ver, en el chat me están escribiendo. Creo que nos quedamos con eso, ¿ah? María me pone la 6C. Verona también. Ya. Listo, creo que con eso es suficiente. Profe, Aquisgrán no tiene nada que ver. París ya se habían reunido. Entonces la respuesta es Verona. Profe, ¿y dónde queda Verona? Italia. Ya. Muy bien, Villanueva. Vamos a ver la pregunta 7. Pregunta 7. El Congreso de Viena, reunido en 1815, después de la derrota final de Napoleón Bonaparte en Waterloo, acordó como cuestión central la Greco me pone la B, Coveñas también me pone la B. A ver, vamos a ver. Acordó, condena al exilio de Napoleón, restauración monárquica en Europa, condena de la Revolución Francesa, nueva demarcación política. No, la restauración ya estaba en realidad, ¿no?
Bueno, una de las cosas que se va a acordar, por ejemplo, es el exilio de Napoleón, ¿ya? Pero en la pregunta te dice cuestión central, ¿no? Y lo más importante es como que yo diga, ¿cuál es lo más importante de un alumno? Estudiar, pero dentro de estudiar, el alumno también puede hacer otras cosas, ¿no? Conversar, de repente en presencial, conocer amigos, pero lo más importante es estudiar. Entonces acá lo más importante era la restauración monárquica, pues, ¿no? Si no estuviera, de repente la B, marcaríamos la A. Muy bien, Greco y Coveñas, correcto. Muy bien, vamos a ver la pregunta número 8. ¿Cuál fue el propósito del Congreso de Viena realizado por las potencias europeas en 1814? ¿Cuál fue el propósito? Estamos en la pregunta 8. Propósito del Congreso de Viena realizado por las potencias europeas en 1814. ¿Cuál ha sido ese propósito? Greco, la B me dice, restablecer muy bien, Greco, ¿ah? Correcto, muy bien, Liliana, perfecto. Muy bien, Vázquez, muy bien, Juan de Berríos. Vamos a ver la pregunta 9. La doctrina Monroe, formulada en 1823, propuso. A ver, mano levantada o en el chat. Estamos en la pregunta 9. Pregunta 9. Hernández, me pone la A. Rechazar muy bien, Hernández, correcto, punto. Se rechazaba cualquier intervención europea. Perfecto, Hernández. Y vamos a ver la pregunta 10, ¿no? Uno de los principales objetivos de la Santa Alianza, ¿cuál había sido? A ver, mano levantada o en el chat. ¿Cuál fue ese principal objetivo de la Santa Alianza? Silva Capa, te escuchamos. La D, profesor. La D, promover las revoluciones de 1830 y 1848. No, ¿cómo va a promover? La D no creo, ¿ah? A ver, ¿cómo los de la Santa Alianza van a estar a favor de los liberales si ellos estaban en contra de las revoluciones? Ahí no puede ser, ¿ah? Lean bien la pregunta. A ver, la Santa Alianza está en contra de los movimientos liberales. María, me pone la E de enano. Hernández, la A. A ver, Hernández, mantener las fronteras establecidas por Napoleón, no, pues, ellos no querían mantener. Ellos querían que las fronteras regresen a lo que era antes de las guerras. Entonces la clave, muy bien acá, mi estimada María fue, ¿no? Muy bien, María, la clave vendría a ser enano, pues. Muy bien, también creo que Coveñas también, muy bien. Reinstaurar la monarquía que se había dado o que era el sistema predominante antes de que Napoleón inicie las guerras y genere el tema del expansionismo. Muy bien, ha participado hoy día Cuba, Castro, Núñez, Ramos, Paredes, a ver, Hernández, Coveñas, López, Silva, Rodríguez, Juan, Vázquez y Villanueva. Antes de retirarnos, atención a la lista. Escucha su apellido y me dice presente, fuerte y claro para evitar inconvenientes con la asistencia, por favor. Aunque yo ya lo tengo registrado, pero igual. Bravo, Presente, profe. Coveñas, Presente, profesor. los hermanos Efio, no están, ¿no? Hernández, Presente, profesor. Guaripata, no está. López, Presente, profesor. Neira, Presente, profesor. Guipuzcoa, Juan de Berríos, Presente. Quispe, Presente, profesor. Rivas, Rodríguez, Presente, profesor. Sánchez, Silva.